Preste mucha atención. Vamos a hablar ahora del servicio eléctrico en la provincia de Mendoza. Usted no se quede con que no es cliente de EDEMSA. No, vamos a hablar del conjunto de clientes residenciales y también industriales o de altos consumidores. Con Emiliano Serrano tenemos una invitada aquí a nuestro piso. Comenzamos a desandar este camino que hoy tuvo en la figura del gobernador Cornejo como uno de los anuncios que dio el marco para luego lo técnico conocerlo en profundidad. Multas millonarias, Fernando, para 4 de las empresas prestadoras del servicio. Incumplimiento del marco regulatorio y algunos otros inconvenientes puntuales para con los usuarios significan estas multas que enseguida vamos a repasar. Vamos primero con la palabra del gobernador. No todas cumplen adecuadamente y nos obliga a multas y efectivamente hacer cumplir las bonificaciones para el usuario, devolverle dinero al usuario en su boleta. Desde luego es la primera vez que se está haciendo en Mendoza. En 8 años de la anterior administración, si bien es cierto que se aplicaron algunas multas, no se ejecutaron esas bonificaciones y no se cobraron esas multas, y mucho menos se ejecutaron las bonificaciones. Ahora sí le ponemos un nombre y un número a cada una de estas empresas y también este monto importante que se va a volver a los usuarios. Y ese es el detalle para destacar. EDEMSA, 70,5 millones de pesos. La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, 3 millones de pesos. EDESTE, 3,3 millones de pesos. Y finalmente Alto Verde, 9 millones de pesos que deberán retribuir a los propios usuarios del servicio. ¿Cómo me doy cuenta si a mí me corresponde o no? Y este es un detalle importante. Clave. Sí. El periodo analizado desde agosto de 2018 a enero de 2019 y la consulta por bonificación se puede hacer en el sitio web del EPRE en Mendoza, epremendoza.gov.ar, formulario bonificaciones, es el lugar donde vos tenés que ingresar para saber si te tienen o no que devolver las distribuidoras por este incumplimiento del marco regulatorio o porque han prestado un mal servicio, que es fundamentalmente los motivos centrales de estas sanciones con multas económicas. Vuelvo contigo, Emiliano, esperanos ahí un segundito nada más porque vamos a hablar de la reconfiguración de estas boletas que llegan a tu casa o a tu correo electrónico y que de repente tienen un montón de elementos. En instantes con Emiliano seguimos hablando de este tema, pero ahora estamos con el presidente del directorio del EPRE, Jimena Latorre. ¿Cómo le va, Latorre? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Usted estás? decía cuando el gobernador señalaba porque en otros momentos se aplicaron estas multas, pero nunca se cobraron. Y usted decía exactamente. Explíquenos, por favor. Sí, resaltaba esto que es muy importante y que realmente ha marcado un cambio con la intención de que realmente las sanciones, las multas, cumplan con la finalidad que tienen, que no es recaudatoria ni mucho menos, sino que sean orientadoras de inversión y que los usuarios no tengan un resarcimiento. El resarcimiento es una indemnización por haber recibido un mal servicio. Algo funcionó mal, la idea es que funcione Pero bien. claro, la finalidad de la sanción es que justamente corrijan y esa corrección lleve a que el usuario pague por un servicio de calidad y en condiciones de seguridad. En el caso de que esto no ocurra, se aplican las sanciones y los usuarios tienen el derecho a recuperar lo que les corresponde por no haber recibido el servicio en estas condiciones. Pero la intención es que, bueno, en algún momento las empresas comiencen a entender de que como son prestadoras de servicios públicos y en este caso un servicio de trascendental importancia para todos los mendocinos como es el eléctrico, deben hacer las inversiones para evitar estas sanciones. Latorre, vamos a ir avanzando bien rápido. A ver, estoy sacando la cuenta, 79 más 6, 85, casi 86 millones de pesos. En el caso de EDEMSA, ¿qué es lo que se sanciona con tanto poder? Es cierto que es la mayor prestadora de servicio de distribución de energía eléctrica, pero 70 millones, ¿qué es lo que se observó? Como decían bien, corresponde a un semestre. Nosotros ya estamos transitando el semestre 21, esto correspondió al semestre 20 de control de la segunda etapa, desde el 2000, que esta etapa comenzó en el 2009.
Del 2009 hasta ahora se van dividiendo los controles en semestres y en ese semestre se analiza la calidad del servicio y la calidad del producto. Agosto, enero 2019, agosto 2018, enero 2019. ¿Qué es lo que se observó en EDEMSA? La cantidad de cortes, el tiempo de restablecimiento, la duración de los cortes y las zonas en las que en reiteradas ocasiones sufren la misma mala calidad de servicio y que por lo tanto justamente se direccionan allí las sanciones para que hagan las inversiones y corrijan el servicio. Entendemos que en la cooperativa Alto Verde es la misma situación que se plantearía con EDEMSA, ¿no? En las 4 distribuidoras corresponden estas sanciones a el periodo de control sobre la calidad del servicio. ¿En la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz hubo algún hecho, algún elemento que llamara la atención respecto de no la prestación lineal del servicio, es decir, le doy a la llave y enciende la luz, sino algo periférico a esa prestación del servicio concesionado, como por ejemplo pueden ser consumos estimativos o estimados? Se aplicó, estas son las sanciones, como le decía, que se aplicaron por el semestre que correspondía, que son los semestres periódicos de control. A Godoy Cruz se le aplicó otra sanción, una sanción por incumplimientos regulatorios, porque habían reiteradas denuncias de sus usuarios de que se les aplicaba un consumo estimado. Ellos solamente pueden aplicar consumo estimado en casos excepcionales, como por ejemplo que no puedan acceder al medidor para realmente tomar el estado, es decir, tomar la lectura del consumo. Y con la provisoriedad de la situación, es decir, tienen que intimar para que esto se corrija y el medidor esté al alcance del toma estado. Muchas veces se ha dicho que el lobo se ubica dentro del gallinero, entendiendo que los organismos de control, que por otra parte tienen su presupuesto, su personal, su capacidad de acción delimitada en los convenios de constitución de estos de control, han como mirado de reojo la realidad y han pasado de largo. Sí, total, todos somos chanchos amigos en la misma fiesta. A usted, me acuerdo que la invitamos cuando recibió definitivamente la aprobación, su pliego, y usted vino acá a decir, mire, yo no quiero discutir lo que va a pasar para adelante, sino lo que quiero acá es plantear lo que va a pasar para después. ¿Por qué costó tanto? ¿Por qué costó tanto sentarse con la empresa concesionaria de servicios y decir, miren muchachos, ustedes no cumplieron los pliegos? De hecho, fallas, ¿qué quiere que le diga? De hecho costó, pero se ha logrado corregir, no corregir, como decíamos en el sentido del fin de la sanción, que es que no tengan que haber más sanciones. Aún no llegamos a ese punto. Pero sí hemos llegado a, como decía el gobernador en este fragmento, a que se bonifiquen realmente las sanciones a los usuarios, porque durante muchos años, y podemos decir que desde esta segunda etapa de control, desde el 2009 hasta hace poco más de un año, las sanciones se imponían, pero no se cobraban y por lo tanto no se bonificaban a los usuarios. El usuario recibía un mal servicio, y no se lo resarcía por ese mal servicio. ¿Ustedes tienen confirmado que aquellas sanciones que fueron aplicadas en su gestión, eso fue directamente a favor del usuario en la bonificación de la próxima factura o de la factura que determinaron se iba a aplicar? Ya se ha acreditado el total de las sanciones que se incluyeron en aquel convenio que se celebró, que fueron en el caso de EDEMSA 260 millones de pesos. Se han acreditado las bonificaciones que se ejecutaron judicialmente, las del periodo 17, que también de eso hablamos en su momento, y se han bonificado los periodos consecutivos, que son el 18 y el 19. Es decir, hemos logrado la corrección de esa conducta de evasión o de no bonificación a los usuarios, que venía de muchísimos años anteriores, y hemos logrado a través del convenio la ejecución judicial, que fue un fuerte signo y un fuerte gesto para las distribuidoras, y que les costó no tan solo... Porque además todo se judicializaba y te tiraban en los tiempos y no pasaba nada. Ahora la justicia le dijo, pero la diferencia es que en este caso fuimos nosotros los que lo judicializamos. Y a ellos les costó mucho dinero en intereses y honorarios como los Jimena, que pagan nuestros usuarios. Mire, la otra pregunta que se me ocurre, ya estamos hablando con Emiliano sobre los nuevos modelos de factura. ¿Se va a poder pagar en 2 veces la luz? En 2 mensualmente, es decir, sí, en mensualmente, claro. Claro. Deme un minutito. Le hago una pregunta, Jimena. Es muy fácil que ahora le peguemos a todas las empresas privadas de distribución de energía eléctrica, y no es nuestra misión, de ninguna manera. Lo que nosotros intentamos es que cada uno pueda hacer su negocio, pero nosotros como consumidores seamos respetados también. ¿Cuánto de demagógico existió el no haber tocado las tarifas cuando se debieron tocar
y cuánto de demagógico existió, de acuerdo a su criterio, Latorre, diciendo, y la luz debería haber aumentado en estos términos, porque esta es la única realidad y la única verdad, si nosotros después, como ente regulador o como poder concedente, el Estado provincial, le exige a ese privado que ganó la licitación todo lo que debieron haber puesto y no pusieron finalmente, porque era la gallina o el huevo. Cuénteme. A ver, hay algo que yo le he recalcado muchas veces y que es que no podemos ser discrecionales con el cumplimiento de los contratos. El Estado, sobre todo, ya sea desde el rol del ente regulador o desde el concedente, en el caso del Ejecutivo, no puede hacer tener un criterio para el cumplimiento de una parte del contrato y otro criterio para el cumplimiento de otra parte del contrato. Y esto también lo recalcó el gobernador hoy. Si bien se han dado actualizaciones tarifarias, también se ha exigido en consonancia con esas actualizaciones tarifarias. Las actualizaciones tarifarias conllevan que ellos puedan hacer frente a los costos que significa prestar un servicio de calidad, que se pongan al día con el pago de las bonificaciones y que bonifiquen efectivamente a los usuarios lo que en indemnización, si se quiere, por el mal servicio que en su caso le hayan prestado. Entonces, es un contrato que tiene distintos aspectos, distintas cláusulas y tenemos distintas partes y todas tenemos que cumplir el contrato. Porque si esta demagogia de la que hablaba usted, si una de las partes hace oídos sordos a una parte justamente del contrato y la otra parte también va a incumplir y se justifican, y no lo pido cuando tampoco me conviene. Se justifican los incumplimientos recíprocamente. Es decir que con todas las cosas sobre la mesa se observa si se cumple o no. Seguro. Y las empresas podrán discutir o no la nueva tarifa, pero en los términos del contrato de concesión. Desde el cumplimiento. Desde el cumplimiento.